Canal Televisión. Cristo vive. Presenta. La Bible déclare: mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi de tous les âges. Il est le roi des cieux. Il est le roi de la gloire. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est mon roi. Le connaissez-vous? Mon roi est un roi souverain. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Sa force perdue, sa sincérité est entière. Il est immuable éternellement. Sa grâce est éternelle. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde est impartiale. Le connaissez-vous? Le plus grand phénomène n'ayant jamais franchi l'horizon de ce monde. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du pécheur. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il est incomparable. Il est sans précédent. L'idée la plus élevée de la littérature. La personnalité dominante en philosophie. La doctrine fondamentale réelle de la théologie. Il est l'unique désigné à être le sauveur absolu. Je me demande si vous le connaissez aujourd'hui. Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour le tenter et l'éprouver. Il sympathise et il sauve. Il fortifie et soutient. Il sécurise et il guide. Il guérit le malade. Il purifie le lépreux. Il pardonne le pécheur. Il acquitte le débiteur. Il délivre le captif. Le défenseur du faible. Il bénit la jeunesse. Il met au service du malheureux. Il considère l'âgé. Il récompense l'assidu. Il embellit l'humble. Je me demande si vous le connaissez. La clé de la connaissance. Il est la source de la sagesse. L'embrasure de la délivrance. Le sentier de la paix. Le chemin de la droiture. Il est la grande route menant à la sainteté. La porte menant à la gloire. Le connaissez-vous? Sa vie n'a pas d'égal. Sa bonté est sans limite. Sa miséricorde dure à toujours. Son amour ne change pas. Rassasiante est sa parole. Suffisante est sa grâce. Son règne est vertueux. Son joug est léger. Son fardeau est léger. J'aimerais vous le décrire. Il est indescriptible. Il est humainement incompréhensible. Il est invincible. Il est irrésistible. Impossible pour vous d'éliminer de vos pensées. Vous ne pouvez l'échapper de vos mains. Vous ne pouvez survivre sans lui, ni vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient le supporter. Sans contrefaçon, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate n'a pas trouvé aucune faute en lui. Hérode ne pouvait pas l'éliminer. La mort ne pouvait pas le gérer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oui, oui, c'est mon roi, c'est mon roi. Canal Televisión. Cristo vive. Presenta. Enseñanza de la Biblia. Con el pastor Charles Stanley. En el programa, En Contacto, enseñanzas que aprendemos de las tentaciones de Jesús. Todos enfrentamos algún tipo o forma de tentaciones. Quizás hasta el último día de nuestra vida estaremos confrontando algo. No significa que siempre será lo mismo, pero la tentación es parte de la vida.
vea a la sociedad corrupta, malvada en la cual vivimos. Pero Adán y Eva enfrentaron tentación sin tener nada de esto. Toda generación la ha enfrentado, así que no podemos culpar a alguien más o algo más. Por nuestra naturaleza caída, y vivimos en un mundo caído, la tentación es algo que confrontamos casi a diario, no necesariamente cada día, y no significa que confronte las mismas tentaciones siempre, o quizás tantas como antes de estar en esta etapa de su vida, pero está allí. La pregunta es, ¿cómo confrontarla? Muchas personas viven toda su vida y nunca deciden confrontar la tentación. Bien, el mejor lugar a donde ir para descubrir cómo confrontar la tentación es con quien venció cada una de ellas, y ese es Jesús. No es su voluntad que vivamos cayendo en tentación. Su voluntad es que nuestra vida tenga una defensa, un mecanismo de defensa, un plan, que al ser atacados por el diablo sepamos qué hacer. De eso se trata este mensaje. Y le invito a acompañarme a Mateo capítulo 4, y los primeros 11 versículos nos relatan de Jesús frente a la tentación, y deseo que veamos lo que podemos aprender de su experiencia para poder protegernos de caer. Note que no dije protegernos de ser tentados, sino protegernos de caer en la tentación cuando nos llegue. Entonces, comenzando en este capítulo 4, y deseo empezar con la primera palabra, porque es muy importante. Dice entonces, ¿entonces qué? Si buscamos en la Biblia qué sucedió justo antes de esto. Lo que sucedió justo antes fue que Jesús fue bautizado. Versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó o le bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué tiene eso que ver con la tentación? Vea esa palabra. Entonces, significa que lo que leemos pasó justo después de esto. ¿Es eso relevante? Es sumamente importante. En breve le mostraré por qué. Entonces, comenzando en Mateo 4:1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y note que dice fue llevado. Él no se fue deambulando solo, fue llevado. Y note que dice llevado por el Espíritu de Dios. Así que justo después de esta gran experiencia de ser bautizado, el Espíritu de Dios vino sobre él y Dios le bendijo en esta experiencia. Luego, ¿qué hizo Dios? Lo manda al desierto. Usted dirá, eso no parece muy justo, es decir, ¿por qué no lo dejó disfrutar la experiencia? Bueno, sí la disfrutó, pero escuche con atención, Dios no hace nada sin tener un propósito. Dios no reacciona y responde, tiene un propósito. Así que le dio esta gran experiencia para presentarlo al inicio de su ministerio. Entonces, cuando entra en escena, Juan lo bautiza, el inicio de su gran ministerio. Entonces, la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue deambulando para allá, no fue solo, fue llevado, dice la Biblia, por el Espíritu de Dios al desierto, y dice por un propósito muy específico. Vino a un monte alto, en el desierto, la Biblia dice, para ser tentado por el diablo. ¿Por qué habría Dios permitido que el diablo tentara a su hijo? Quizás por más de una razón, pero recuerde esto. Una de las razones principales por las cuales Dios permite pruebas en nuestra vida es para prepararnos. Prepararnos y a menudo para pruebas mayores. Entonces lo que Jesús sufre o experimenta aquí es que el Padre ahora está preparándolo para enfrentar la realidad
de su gran ministerio. Y 40 días, escuchando a Dios, esto había hecho, escuchando y hablando con el Padre. Señor, tú sabes lo que... ¿Se imagina la clase de conversaciones entre Jesús y Dios el Padre? Fue un tiempo maravilloso escuchando al Padre. Ahora, después de 40 días, llega Satanás y escuche lo que dice. Y vino a él el tentador y le dijo, mire, no ya que eres, no ahora que eres, sino si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres. No ya que eres, sino si eres hijo de Dios. En otras palabras, si eres quien dices ser, entonces tienes el poder de convertir estas piedras en pan. Lo que estaba diciendo era, ¿por qué no usas tu poder divino sobrenatural? En verdad, ¿por qué no lo abusas, convirtiendo estas piedras en pan? Sería impresionante. Además, sería una forma de saciar tu hambre de una manera milagrosa también. Así que Jesús le dijo, no entró en una discusión con él. Le dijo, escrito está, mucha atención, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora lo que deseo que veamos es esto. Jesús no tuvo que idear cómo confrontar a Satanás cuando fue tentado. 40 días escuchando a Dios, preparándose para el ministerio que Dios le había encomendado, y cuando Satanás le ataca, si eres el Hijo de Dios, tienes hambre, de hecho, pareces hambriento, bueno, estas piedras tienes el poder de convertirlas en pan, un pan delicioso y exquisito, como el que hacía tu mamá, así mismito. Y Jesús le dijo, escrito está en la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mucha atención, Jesús tenía un plan. Un plan para confrontar la tentación, y el plan era, acude al Padre, vea la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Jesús ya sabía esto. Pablo, dirigiéndose a los corintios, lo dijo de este modo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, todos la tenemos, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Esa es la promesa de Dios. Si usted no la sabe y le cae fuerte, dirá, bueno, Señor, ¿sabías que yo no podía manejar eso? Fue mucho para mí, me dejaste tentar, es tu culpa. No. Dice que vayamos a la palabra, está escrito. ¿Qué está escrito? Está escrito, Dios no permitirá que uno de sus hijos sea tentado o probado más de lo que pueda resistir, dependiendo, confiando en Dios. Él dice que pondrá un límite. Alguien dirá, ¿qué tal si no sé a dónde ir? Mucha atención. Ahora, si tiene un plan, el plan tiene algunas partes, ¿cierto? La primera es ir a la palabra de Dios y encuentre esos versículos que son como un escudo de protección para cuando sea tentado. Y él dijo, este es uno solo de ellos. Dice que Dios le pone un límite si soy tentado. Lo primero que debo hacer es decir, gracias, Padre, por haberle puesto límite a esto y no tengo que rendirme. Así que necesito municiones, necesito una defensa, y mi defensa es la palabra de Dios. Quizás diga, tengo una defensa, y esa defensa tiene partes, y es versículo tras versículo tras versículo en la Biblia que me hacen ver que no tengo que ceder. Escuche, no tengo que rendirme a eso, y hay que encontrar versículos que se apliquen de tal modo que apele a nuestra vida o a lo que enfrentamos en la vida. Usted dirá, ¿por qué no me da otro pasaje bíblico que yo pueda usar? Si lo hiciera, ¿qué hará usted? Usará ese mismo. Debe encontrar el que mejor se adapte a usted. Por ejemplo, si usted tiene un problema con enojo hacia alguien, bien busque en la palabra de Dios y vea lo que dice sobre la ira. Quizás sea algo moral, vea lo que dice respecto a algo inmoral. O tal vez tenga un problema con la avaricia.
Vea qué dice Dios al respecto. O sea, vaya a la palabra de Dios. Eso hizo Jesús. Escuche, es evidente que Él tenía un plan. Y mire, Jesús no entró en discusión con el diablo. Si usted lo hace, perderá en cada ocasión. Así que Jesús le dijo de manera muy sencilla, no podemos comer solo pan. Es decir, no abusaré de mi poder para saciar mi hambre. Luego dice la Biblia, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Como dijimos arriba, 45 metros hasta abajo en el valle, y vuelve a decirle, si eres hijo de Dios, mucha atención, si usted cree que Satanás le atacará una vez y luego se olvidará, este era el Hijo de Dios. Y él venció a Satanás una vez y Satanás vuelve enseguida y dice lo mismo. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Y luego cita la Escritura. Piensen cuán sutil es Satanás. No solo lo tentó a hacer algo malo, sino que citó un pasaje para defenderlo. Dice, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Por otro lado, en otras palabras, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué sucede? Satanás vuelve a ser vencido. Esto dice Dios. Las dos veces, mucha atención, Jesús no entró en discusión con el diablo. Cuando usted se pone a discutir con el diablo, ha perdido. Primero, con ello ha reconocido como que él tiene cierta posición. De algún modo ha reconocido que quizás tenga razón, y esto y lo otro. No puede discutir con el diablo. Al ser tentado, la reacción correcta es ir de inmediato a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Cada vez que Jesús le enfrentó, hizo esto, dijo, escrito está. El diablo le tentó otra vez hacer uso indebido de su poder y además le dijo, la mejor forma de tener una multitud, rápido, un montón de seguidores, es lanzándote del templo. Súbete al templo y ponlo en el periódico, en las noticias, que te lanzarás a tal hora. Toda esa gente estará allí escuchando y viendo, se emocionarán tanto y aplaudirán y verán qué pasa. Lánzate, caerás en tus pies y habrá conmoción. Y luego dices, yo soy el Hijo de Dios, soy el Salvador, te creerán, no hay problema. ¿Puedes evitar la cruz? ¿Puedes evitar la cruz? Si haces lo que te dije, lánzate de arriba del templo, tendrás una multitud, pronto el mundo entero lo sabrá. Con lo que le tiente Satanás, puede parecer muy provechoso, prometedor, gratificante a primera vista. Pero vea por abajo, vuelva a verlo. Encontrará la trampa, un anzuelo lleno de mentiras, no es de Dios, terminará destruyéndole. Entonces dijo, si eres hijo de Dios, salta y tendrás lo que necesitas sin la cruz. Y cita el pasaje de lo que Dios dice que hará. Luego Jesús le responde con otra cita, no tentarás al Señor tu Dios. Luego, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, si tomas tu ruta, nunca tendrás eso. Si tomas tu ruta, no podrás vivir tanto tiempo. Pero si solo te postras y me adoras, yo te daré los reinos del mundo. Claro, esa es otra mentira del diablo. Y, desde luego, ¿qué dijo Jesús? Dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En cada ocasión, Jesús usó el mismo método de enfrentar la tentación. Ahora, nadie puede mejorar ese método. Piense en esto. Usted tiene el privilegio de hacer esto. Puede edificar este muro de fortaleza. Puede formar este recurso. Puede formar esta armadura contra la tentación.
significa que nunca caerá, ¿no? Pero si edifica su vida en la palabra de Dios, si la palabra de Dios es parte vital de su mente, es vital en su toma de decisiones, es parte vital de su estilo de vida, o sea, la palabra de Dios es vital en su vida, es algo que usted lee a diario, es algo que usted cree de principio a fin, es un modelo para su vida. Las promesas de Dios están aquí, su poder está aquí. Si edifica la verdad de Dios en su vida, construirá un muro. Con esto no quiero decir que nunca será tentado, obviamente será tentado. No estoy diciendo que nunca caerá porque aún vivimos en estos cuerpos y vivimos en un mundo que es corrupto, pero tendrá un recurso y una defensa contra el diablo. Mire que flaqueará menos y menos veces. Esto es lo que te digo. No tiene que vivir en pecado. No tiene que rendirse a la tentación. Dirá, pero es tan fuerte. Seguro lo es. El diablo no viene y dice, quiero atraparte. No dice, te quiero a ti. Así que la tentación no viene fácil, de manera sencilla. Viene como la fuerza del diablo para derrotarte, tumbarte en incredulidad, debilidad, hasta que se rinda al diablo. Quizás usted no cree en él. Recuerde, eso no lo elimina. Ni siquiera tiene que creer en Dios. Si no cree en Dios, ¿cree que eso afecta a Dios? No, no le afecta. Le afecta a usted. Falta de fe no afecta a Dios. La falta de fe afecta al que no es creyente. A pesar de todas las promesas maravillosas que Dios nos ha dado en la Biblia, cómo vivir consagradamente en obediencia a Dios, y todos los que tratamos de vivir en obediencia a Dios, pues es tan insensato tratar de vivir sin Dios. Hay dolor, sufrimiento, pena y rechazo, etcétera, multiplicado muchas veces para quienes no conocen a Dios. Alguien dirá, bueno, de algún modo lo lograré. ¿Qué es eso? ¿Qué es de algún modo? No ha sido engañado. La verdad es que si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, está en problemas. Hay una sola forma de vivir y hacerlo bien, y es habiendo aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, hasta que rinda su vida a Jesús, y Él venga a su vida mediante el Espíritu Santo, y Él construya la defensa, y comience a obrar en su vida. Mire, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros quien responde a la tentación al obedecerle al Señor. Así que si está esperando el día que sienta que puede soportar la tentación, nunca será salvo. Pero si está dispuesto a decirle, Señor, he pecado contra ti, sigo pecando contra ti, no quiero esto en mi vida, quiero pedirte que perdones mi pecado, acepto a Cristo como mi Salvador personal por fe, creo que en la cruz Él pagó la deuda de mi pecado, y hoy rindo mi vida a Él. Gracias por este mensaje, Señor, y te pido que me enseñes cómo vivir esta vida en el poder del Espíritu Santo. ¿Lo hará? Claro que sí. Si ya usted es creyente, ahora ya no tiene excusa para confrontar la tentación. Simple. Es un mensaje muy sencillo. Esto hizo Jesús, esto haré. Pero ¿triunfó Jesús? Triunfaremos, sí, porque el Espíritu de Dios en nosotros nos facultará para superar toda tentación, pena y carga en la vida. ¿Significa que no flaquearemos? No quiere decir eso. Porque somos humanos, vivimos en estos cuerpos humanos, vivimos en un mundo corrupto, malvado y vil. Pero seremos victoriosos si Dios está en control de nuestra vida. Amén. Padre, cuán agradecidos estamos por este maravilloso pasaje de la Escritura, que es tan sencillo y claro, pero tan perfecto para tus hijos, para mostrarnos cómo andar en victoria cada día de nuestra vida. Te amamos, alabamos, te bendecimos y te pedimos que pase lo que pase en nuestras vidas, que recurramos a ti, no a nuestras propias facultades, talentos y destrezas, yendo a ti,
confiando en ti, yendo a tu palabra, sacando de este gran manantial de verdad justo lo que necesitamos para encarar cada asunto en la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite En Contacto. Canal Televisión. Cristo vive. Su ha presentado Enseñanza de la Biblia.